isla de Pinos Arete, prendido al sur de La Habana, galeón de la flota hispana, ya no andas al garete, no te dispara el mosquete de soldadesca española, ni eres la hermanita sola de Cuba que casi pierde su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Su mejor moneda verde en el cofre de una ola. Con la creación del Cuerpo de Cultura del Ejército, conocido como Maestros Cívicos Militares, se crearon en la isla 5 escuelas rurales, una en La Tumbita, otra más en La Cunagua, una en San Francisco Las Piedras y las otras 2 en la finca Cuba y Cocodrilo. La fundación de estas escuelas en intrincados lugares de nuestra isla significaba otro paso de avance en la educación pinera de entonces. En febrero de 1944, el presidente de la República autoriza disponer de un crédito para la adquisición de tierras y crear la Escuela de Aprendices de Agricultores José Martí en la finca de Labra. De este tema no se habla mucho, pero si le interesa conocer más, quédese con nosotros. Para conocer un poco más acerca de este particular, converso ya con el profesor universitario e historiador Roberto Unger Pérez. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Profesor, la Escuela de Aprendices de Agricultores José Martí. Hablemos un poco de este tema que también es poco conocido en nuestra historia local. Sí, es poco conocido porque fue la parte fallida, ¿no?, del proyecto que promueve el patronato, que finalmente trajo como consecuencia que se rescatara precisamente el museo en la finca El Abra, el museo dedicado a nuestro héroe nacional y apóstol José Martí. Como parte de ese proyecto estaba precisamente construir en esa zona, en esa área, una escuela de aprendices de agricultores. El patronato más o menos se concentró en un grupo de personas donde es imprescindible seguir hablando de Eduardo Medina, del ex alcalde de Isla de Pino, Ramón Yorca Soto, pero también formaban parte de él, por ejemplo, Zenaida Oropesa, Sergio Montané, y la idea básica era desarrollar un proyecto de escuela que le permitiera a los nativos, que era como se decía a los pineros en aquella etapa, porque había muchos extranjeros, entonces se hacía un distingo, ¿no?, a nivel más bien coloquial, se distinguía a los pineros como los nativos y al resto como extranjeros para equiparar las oportunidades de los nativos a la hora de poder hacer algún emprendimiento, y en este caso se tomó como referente el desarrollo de la agricultura. Por eso hablamos entonces de una escuela de aprendices de agricultores, o sea, para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Para eso hubo que hacer un grupo importante de gestiones desde el punto de vista financiero. Precisamente la finca El Abra estaba grabada por un crédito hipotecario de más de 3.600 pesos, donde la familia garante era la familia Gómez Ortiz, que era una de las familias, que más propiedades tenía en la isla, y era muy riguroso a la hora de negociar, y al mismo tiempo se trató como parte de la idea principal de hacer la escuela, también de adquirir un grupo de parcelas que permitieran entonces la expansión futura de la misma institución escolar. Y es por eso entonces que el patronato intercede ante el Estado cubano, y el Estado cubano aprueba un presupuesto de 10.000 pesos con el objetivo de cubrir el crédito hipotecario de 3.600 pesos que tenía la familia Sardá Valdés, recuperar la propiedad y al mismo tiempo disponer de los dineros que permitieran adquirir la finca San Joaquín o La Esperanza, que
sería donde se construiría la escuela y al mismo tiempo se reservarían las parcelas, porque el objetivo de esta escuela cuando se construyera era que los estudiantes pineros nacidos aquí en la isla tuvieran en un periodo de 5 años la oportunidad de conocer acerca de la siembra, acerca de la agricultura, tener acceso a la información digamos más detallada y actualizada de la época. No se iba a dar título, el resultado era la entrega de una parcela para que el graduado entonces ejerciera en la práctica la aplicación de los conocimientos que se recibían. O sea, un proyecto, a mi modo de ver, muy interesante. El Estado cubano aprobó el dinero, con esos dineros se pudo asumir el crédito hipotecario, rescatar de las manos de esta familia que prácticamente quería mantener el control de las tierras de la finca de Labra y sobre todo entonces ya promover la construcción de la escuela. Todavía está allí como testigo la primera piedra de la escuela. Realmente eso después quedó en un limbo, en el limbo de la politiquería de la época. Nosotros iniciamos nuestro programa hablando de las escuelas rurales que existieron en varias partes de nuestra geografía, pero en el Presidio Modelo también funcionaba un aula única. Sí, como parte del proyecto de Presidio Modelo precisamente era contribuir a la reeducación de los reclusos y formaba parte de ese esquema de mejoramiento humano, formaba parte de ella la superación. Por eso es que estaba presupuestado el pago al menos de un maestro e incluso de una persona que se dedicara a la organización de los libros, la bibliografía. Funcionó también una biblioteca. Esa biblioteca servía de apoyo a esa aula única. E incluso es interesante porque la biblioteca un tiempo estuvo en el edificio administrativo central y posteriormente funcionó de manera alternativa en el área del comedor, ¿no? Pero sí, fue parte de ese proyecto de reeducación de las personas que supuestamente iba a significar la mejora de estos individuos en una cárcel. Claro, estamos hablando de una cárcel de alta seguridad de todo el país, pero allí se cumplió esto. Y hay que tener en cuenta también que esta experiencia después fue multiplicada por los presos políticos que asumieron la educación de los revolucionarios que se encontraban allí confinados. Fue una experiencia desarrollada por los revolucionarios de la década del 30, donde se destacaron Pablo, Raúl Roa. Fue parte también de la dinámica durante la prisión fecunda en el periodo de 1953 al 55, cuando Fidel promueve la creación de la Academia Ideológica Abel Santamaría, y posteriormente también en el periodo de 1955 a 1958, que los políticos reeditan la Academia Ideológica Abel Santamaría y posteriormente la Academia Ideológica Enrique Jardávalos, donde en la propia Circular 4 se promueve también la alfabetización de aquellos revolucionarios que eran iletrados. Por lo tanto, estamos hablando de Presidio como un espacio también donde institucionalmente y al mismo tiempo desde el punto de vista, de aquellos prisioneros que se encontraban ahí, también ellos se ocuparon de la mejora cultural de esos compañeros de celda. Otro suceso importante de resaltar en esta historia es la fundación el 24 de febrero de 1951 de la primera biblioteca pública, entonces fundada en la fe. Profesor, nos va dando también una idea de todo este movimiento, de esa educación que era intencionada ya en el territorio. Sí, claro, pero fíjate que aquí no estamos hablando de un esfuerzo gubernamental. Estamos hablando de cómo hay determinados representantes de la sociedad y sobre todo muy vinculados
con el ejercicio de la educación que promueven la mejora desde el punto de vista cultural de la población pinera. Y entonces aquí nuevamente es imprescindible el nombre de Waldo Medina, o sea, ese periodista, ese promotor cultural, representante de la Comisión de Turismo y de Patrimonio Nacional aquí en la isla, juez correccional de Isla de Pino en la época, que logró convertirse en uno de los en el promotor cultural, desde mi punto de vista, más importante en los años 40 y 50 del siglo pasado en nuestro territorio, que logró enamorar a Emilio Roy de Lucherin, el historiador de La Habana, que también era el presidente de la Comisión Nacional de Patrimonio y de Turismo del país, por realizar un grupo de acciones de mejora cultural. Y es por eso que lo tenemos entonces vinculado junto con un grupo de maestros que ya mencionamos, como Enrique Bayo, Zenaida Oropesa, el mismo ex alcalde de Isla de Pino, Ramón Yorca Soto. Lo vemos entonces vinculado, promoviendo el rescate de la finca El Abra, del museo donde estuvo nuestro héroe nacional, después esta primera escuela, y entonces ahora vemos nuevamente este grupo de personas promoviendo entonces la construcción de esta biblioteca, la primera biblioteca pública que tuvo realmente Isla de Pino en Santa Fe. Aquí la participación, como ustedes pueden ver, es muy importante de la sociedad. Reitero, la sociedad civil. Aquí no hay un esfuerzo, no hay una voluntad pública, una voluntad política marcada de las instituciones que se encontraban gobernando en el territorio. También hubo un apoyo de un norteamericano que se convierte prácticamente en uno de los facilitadores más importantes del financiamiento para la construcción de la biblioteca. El SICRE apoyó mucho. Incluso la contribución de SICRE fue con un busto realmente de José Martí en esta biblioteca, porque hay una vocación martiana. Ese busto de SICRE, que SICRE realmente lo dona, además de la contribución financiera que hizo, es el que se encuentra hoy a la entrada de la finca Museo El Abra, que se trasladó en un momento hacia ese lugar porque realmente por la connotación, la trascendencia que tiene la finca Museo El Abra, se decidió por las autoridades patrimoniales del territorio que estuviera allí en este lugar, pero en un tiempo, hasta bien avanzado la década del 70, estuvo precisamente allí realmente prestigiando esta institución, que además tenía también no solamente la función de ser una biblioteca, sino que en horas de la noche se convertía en un aula para realmente promover la enseñanza de adultos, de aquellas personas que eran iletrados o que querían seguir superándose en la isla. Y sobre todo, me parece a mí también muy importante cómo este grupo de personas, ¿no?, que se cohesionaron con el patronato pro finca El Abra y después posteriormente la Escuela de Aprendices de Agricultores, no solamente tuvo en cuenta Gerona o un espacio patrimonial tan importante como El Abra, sino que hicieron extensivo a otros lugares de nuestro territorio. Y bueno, ¿por qué? Entonces Santa Fe, precisamente porque este patronato quería con su esfuerzo que la labor educativa, la labor cultural del territorio se extendiera a la mayor cantidad posible de nuestra querida isla de la Junta. La educación puede cambiar el mundo. Ella es el camino. Hemos querido resumir un poco lo que fue la educación en la entonces Isla de Pinos y su papel en la conformación de nuestra identidad. En próximos programas trataremos también acerca de otros periodos muy importantes de nuestra educación. Hasta entonces, no olvide que somos Apuntes, el programa de la televisión pinera que le permite conocer de dónde venimos para entender mejor hacia dónde vamos.